mañana con 12 minutos, 10 con 12. Les cuento que a esta hora hay en la ciudad de Punta Arenas alta humedad, 2 grados sobre cero, 2 grados sobre cero, cielos nublados, como bien lo ven ustedes ahí, está chispeando en algunos sectores del territorio. Va a estar el cielo nublado durante todo el día. Después de las 7 de la tarde se esperan mayores precipitaciones, máxima de 4, 3 grados de sensación térmica. En Natales hay menos 5 en estos momentos, con la misma térmica, con cielos parcialmente nublados. Lo mismo en Torres del Paine, con cielos parcialmente nublados. En Porvenir hay 3 grados, también está chispeando, con cielos nublados a parcialmente nublados y una sensación térmica de menos 2 y 3 de temperatura. Y en Cabo de Hornos 2 grados, con sensación térmica de menos 2 y probabilidades de nieve en el transcurso de esta mañana. Está con nosotros, es parte del Colegio de Arquitectos también, Alejandro Parada. ¿Cómo estás, Alejandro? Gusto de saludarte. Bienvenido a la conversa con nosotros a esta hora de la mañana. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por el llamado. Yo feliz de poder compartir conocimiento de la región, así que feliz de esta invitación. Me interesa mucho conversar contigo, dialogar, quizás también que esto se vaya convirtiendo con el transcurso del tiempo en un pequeño bloque, porque y sobre todo los viernes, eso que en un rato más, después de las 11, vamos a estar con el historiador, con el escritor Víctor Hernández, que hablamos de historia de los últimos 100 años de la región. Esto tiene, y va de la mano, tiene que ver, está vinculado con la historia, la arquitectura magallánica, que es muy especial la arquitectura magallánica, Alejandro, ¿no? Tiene claras diferencias con el resto del territorio nacional, ¿cierto? Sí, mira, yo creo que algo que nos favorece como ciudad o como región principalmente es que nosotros no sufrimos tantos de sismo ni tampoco de las inmobiliarias, como si uno lo puede ver en Santiago, en Concepción. Entonces, hoy día todavía uno puede apreciar arquitectura pionera, la arquitectura republicana que vemos en el centro, arquitectura moderna igual. Entonces, interesante un poco cómo se conservan todavía estos inmuebles, y hay harta riqueza en Punta Arenas que la medida que uno la vaya difundiendo, los mismos habitantes de la zona o de afuera van a apreciar más esta ciudad, que cada día uno al recorrerla encuentra que la conversaba yo con un científico hace un año y medio, de que los pocos arquitectos que habían en la década del 40 en Punta Arenas habían pedido al gobierno central de que se declarara Magallanes como zona no sísmica, y eso te da libertad para construir, cuestión que quedó en nada porque a los pocos días de esa petición a nivel central fue el gran terremoto, que el doble terremoto en día de Navidad, a finales de diciembre de la década del 40, que se provocó acá en nuestra ciudad. Eso tiene que ver con lo que tú acabas de decir también, Alejandro, una ciudad poco sísmica o que tiene sismos muy cada periodos de tiempo muy prolongados entre uno y otro, hace que la conservación arquitectónica sea fundamental. Y el otro aspecto del tema inmobiliario, porque uno en Santiago de un mes a otro uno ve que demuelen y ve parado un edificio. En Concepción ya he hablado con colegas ayer que están tristes ya por la situación, porque a pesar de que se manifiestan distintas organizaciones, colegios, universidades, igual se termina por acabar el patrimonio. Entonces es un elemento igual relevante a considerar, porque acá es lento, se da el tema inmobiliario pero es lento, y igual hay un empoderamiento en temas ciudadanos. Lo vimos un poco con el edificio Korn en el centro, de mantener la escala, ciertos elementos arquitectónicos que se deberían tener o tener presente. Entonces yo creo que somos una ciudad empoderada y que de alguna manera igual nosotros valoramos nuestro patrimonio que tenemos, sobre todo lo que es la arquitectura, y va muy de mano con la historia, porque
cada periodo tiene su propio estilo. Hablamos de un estilo pionero, el tema de cómo vivía en las casas, en las casas patagónicas. Después vemos un estilo republicano en lo que es el centro, el casco histórico principalmente, con hartos ornamentos, caídas de agua, las canaletas, cómo eran manejadas, las cornisas. Después podemos ver arquitectura moderna, muy simple, plana, cuadrada, con grandes ventanales. El TDN, por mencionar algunos, el edificio del TDN, el edificio del Entel, el ex Cormac, que está ubicado en José Menéndez con Borie, netamente arquitectura moderna de la época post años 50, todo lo que es Cerro Sombrero. Y hoy día estamos viviendo en una época más vanguardista, donde cada arquitecto tiene su estilo, pero tenemos hartos estilos que van enmarcados en una época. Entonces eso es lo interesante de cómo se traslada la historia con la arquitectura, con el aspecto social, con los recursos, con la innovación de materiales. Entonces eso va marcando ciertos hitos de época y tenemos varios de esos, del 1900 hacia adelante. 1900 ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la época más rica de construcción y qué tipo de construcción también? Porque hay grandes edificios en la ciudad que fueron construidos hace muchas décadas y que tienen una razón de ser. ¿Por qué se construyó ese tipo de edificio, ese estilo de edificio? ¿De a dónde vienen esas ideas? ¿Y cuáles son los años más productivos en términos de construcción? Mira, eso es una opinión muy personal, lo que voy a mencionar, pero por ejemplo, del 1920, que se habla de la época de oro, por todo lo que fue el auge del puerto, vemos que es un casco histórico que se levantó en muy poco tiempo, habla mucho de arte influencia europea. Pero cuando tú recorres edificios, cuando tú vas a Europa, tú ves los mismos edificios multiplicados por 100 manzanas, por 1000. Entonces, yo creo que de verdad lo que, más allá de poner en valor un estilo de un periodo que fue justamente de afuera, es poner en valor un poco la identidad de la región igual. El tema de los pueblos originarios, el tema de los barrios igual, que tiene harta riqueza social, gente que vino en Chiloé, tenemos hartos barrios característicos como Barrio Prat, Barrio 18. Entonces, yo creo que hay que poner en valor igual esa riqueza patrimonial que es material e inmaterial, ¿ya? Pero en temas como a nivel global, un poco lo que siempre se visualiza todo afuera es la riqueza del casco histórico de Punta Arenas, justamente de ese periodo, de todo lo que influenció la arquitectura republicana. Ya, y que tiene parecidos a edificios cuando uno, a las personas que han ido a Europa, ¿no? Y se encuentra, y puedes caminar por calles de París o de Londres con edificios o construcciones muy similares a algunos edificios del casco histórico de Punta Arenas, ¿cierto? Sí, porque si tú te pones a pensar, los primeros arquitectos fueron de influencia francesa, Noah Meyer, un poco lo que fue Antonio Beuler, que prácticamente reconstruyeron el centro con harta influencia francesa. Entonces tú los mismos edificios los ves allá con las mismas técnicas, y eso es un poco lo que llama la atención. Yo creo que cuando uno ve un turista acá, que justamente yo creo que se preguntarán qué hace este edificio acá en una zona sur, en el extremo, en el fin del mundo, siendo que allá hay un montón. Entonces yo creo que de verdad lo que hay que potenciar un poco el patrimonio más regional y generar un itinerario, planificar un poco las ciudades para que el turista pueda recorrerlo, porque cuando uno viaja, uno en el fondo quiere saber la historia, pero uno no quiere ver el mismo edificio que uno lo tiene en su país. Entonces yo creo que hay que trabajar esos aspectos, hay que trabajar rutas patrimoniales, hay que trabajar un itinerario donde hayan eventos, ceremonias Heim una vez al año, eventos que sean atractivos. Y yo creo que un poco en eso Argentina nos lleva un poco la ventaja, porque ellos saben vender, y saben vender en un relato, un patrimonio, puede que la casa se esté cayendo, pero te la venden. Entonces un poco va con eso, cómo se trabaja el patrimonio y cuál va a ser el sentido de que por qué queremos recuperarlo, poner en valor.
pero va un poco eso con la planificación o como la ciudad que queremos tener, ¿ya? Pero eso es un poco lo que puedo mencionar que tiene harta influencia francesa, neoclásico francés, un poco lo que es el casco de Punta Arenas. Quiero hablar un poco de barrios, y ya te voy a preguntar de barrios patrimoniales, que los hay, pero antes para meternos en los barrios, creo que es necesario hablar de la autoconstrucción, porque un gran porcentaje de las casas, sobre todo las más históricas, las más antiguas, de los barrios más tradicionales de Punta Arenas, es de gestión propia, es de autoconstrucción. ¿Hay alguna característica en la autoconstrucción de las casas magallánicas o puntarenenses, Alejandro? Yo creo que fue una excelente política que se implementaron en su momento, la autoconstrucción, entendiendo que hoy día la gente quiere tener su casa, quiere tener su patio. Hoy día tú sabes que la especulación de suelo es tremendo, estamos aproximadamente como al metro cuadrado de Las Condes, por decirlo así. Entonces sí, la gente quiere tener su casa y obviamente la generación construye en sus patios porque le gusta su sector, conoce a sus vecinos. Entonces, por ejemplo, Barrio 18 fueron terrenos que fueron entregados, que son de 12.50 por 25 de fondo. Hoy día es impensable tener un terreno de esa magnitud, que incluso te lo permite subdividir el plan regulador, y claramente tú puedes tener 3, 4 generaciones en ese sitio, que yo encuentro que es súper válido esas políticas. Y después hay otras, como la población municipal, la gobernador Biel, donde te entregaban el terreno, pero te entregaban el plano de la casa. Entonces tú ibas a buscar los materiales, donde la construía el hijo con el papá, y había un arquitecto que te fiscalizara que la casa se construyera acorde al plano, ¿ya? Entonces era otra forma de que se aseguraran que la casa se construyeran, pero aún así era más factible porque tú tenías tu terreno, tienes las energías, las ganas, las construyes. Hoy día es más difícil porque a mí me asombra ver casas que hoy día cuesten 100 millones, 200 millones, 300 millones, entendiendo que en su momento el metro cuadrado estaba acorde al precio. Si era una casa de 80 metros, costaba 80 millones. Pero hoy día vemos precios que están sobre todo exorbitante. Exorbitante. Cualquier cosa cuesta sobre 100 millones de pesos, me dijo alguien el otro día, y le encontré bastante razón. Ahora, ¿quiénes son los que suben los precios? Acá hay una responsabilidad también del mercado, es una burbuja, o los corredores de propiedades. ¿Qué pasa? ¿Por qué suben así las casas y ahora uno ve carteles de se arrienda o se vende por todas partes? Porque en plena crisis va a ser muy difícil que alguien logre arrendar una casa o venderla. Mira, yo creo que, bueno, ahí interesante cuando se traslapa con la historia, porque, por ejemplo, antes el Estado era el encargado de entregar viviendas a grupos de familias que se conocían. Por ejemplo, la gente que trabajaba en ENAP le diseñaban las casas, se inspeccionaban, se construían, ellos ya se conocían, aparte del trabajo, se veían en sus casas. En eso tenemos hasta ejemplos, la Nápoles, por ejemplo, la población municipal, hartos funcionarios municipales. Entonces eso generaba que ya los vecinos se conocieran, se manejara el tema asociativo, la seguridad, los hijos se conocían. Hoy día eso el Estado ya no se hace cargo de ver todo el ciclo, diseñar, inspeccionar, de conformar los grupos, sino las mismas empresas son la gente que tiene que conformar los grupos y postularlos para que se construyan. En el fondo, hoy día el Estado pasa los recursos, ustedes organizan. No existe como si antes lo había. Y yo creo que ahí el Estado donde tiene que hacerse cargo igual.
O sea, por un lado tienes lo que te oferta el ente privado, pero el otro lado el ente Estado igual tiene que velar por un poco de, quizás no en la magnitud como se hacía antes, con la velocidad, con la masificación, pero sí tiene que hacerse cargo de un cierto segmento y darte esa posibilidad donde ellos te puedan igual conformar la agrupación, puedan trabajar con todo lo que es la etapa del diseño, ejecución, todo el seguimiento, pero tiene que haber esas mixturas porque las ciudades se hacen desde el ente público y privado. Hoy día está todo delegado al ente privado, entonces igual uno mucho margen no tiene como para elegir. Y Toda la eso es un poco lo que pasa sí, más. Sí, absolutamente. Me queda un minuto y medio, pero quiero hablar un poquitito de barrios patrimoniales. A mí me encantó esa campaña que se hizo patrimoniales de mucha historia y que debiesen ser parte casi de un circuito turístico cuando viene una visita a Punta Arenas, ¿eh? Sí, mira, interesante el tema de los barrios. Yo creo que falta harta implementación, sí. Se ha avanzado harto con Barrio 18. De hecho, lo que se elaboró en barrios comerciales igual, generar una identidad, diversidad de negocios. Se trabajó el tema de las rutas patrimoniales, donde se trabajó directamente con el casco patrimonial, donde se descubrieron más de 30 sitios con valor patrimonial en la 18, entendiendo que Mira. hay muchos más, entendiendo en el área del deporte, el área social, en el área política. Entonces, es la idea que uno pueda ir levantando estas iniciativas y de parte del Estado puedan haber más financiamiento de investigación. Uno puede generar rutas patrimoniales, donde, claro, uno puede ir al barrio Proata, al barrio Prata, al barrio 18, al barrio Sur, y eso es la oferta que tú le ofreces al turista. O sea, el turista no se va a quedar un día, sino tú puedes decirle, te quedas 2 o 3 días más y vas a terminar conociendo 3 barrios más o 4 sectores más. Entonces, un poco igual interesante salir del centro. El tema, igual hay que plantear que tiene que ser una ciudad accesible, hay que trabajar el tema de las veredas, que sí se están haciendo hoy día. Hoy día se terminó pavimentar Villa La Nieve, ahora salió la noticia, va a salir Barrio 18. Entonces igual ayuda a que la gente adulta mayor pueda recorrerlo, un turista, una mujer que tiene un coche con un bebé. Entonces, en la medida que avancemos con la accesibilidad, igual va a ayudar bastante a que sea más recorrible la ciudad, el centro. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que... Yo te quiero invitar, Alejandro. Sí, dime. Sí, mira, yo creo que un elemento importante destacar debería el barrio 18, que yo creo que una de las obras emblemáticas que debería tener un aspecto es el centro cultural, el que se está haciendo. Había hablado más de 1.500 metros cuadrados, que fue una iniciativa del exalcalde Emilio Bocasi, colega por lo demás, que como arquitecto yo creo que tuvo un gran acierto, porque estás hablando de un sector que es sumamente denso en tema habitacional y que claramente se liberó el suelo con una altura de 3 pisos, donde uno lo puede ver desde Independencia, desde Aldunate ya, y va a entregar bastante, porque
porque no hay un sitio hoy día donde uno pueda tomar un café, hoy día pueda recopilar harta historia, porque hay harta historia oral en el barrio, pero no está plasmada, no hay un lugar donde tú puedas ir a ver fotografías antiguas, donde tú puedas recordar la historia, pero de una manera más tangible, ¿ya? Y eso va a entregar harto valor, sobre todo a la gente. Las actividades municipales no solamente van a estar en el Centro Cultural de la Costanera, sino empieza a descentralizar un poco el servicio municipal, y eso va a generar un poco que el barrio se enriquezca. Y sobre todo que no todo tiene que estar en el centro. ¿Sí? De alguna manera eso genera que uno se mueva por otros sectores. Y eso es una obra bastante emblemática que es importante que se pueda visualizar o se pueda mostrar fotos de cómo está quedando. Así es. Alejandro, yo te quiero invitar, me tengo que ir al corte, pero te quiero invitar a que vayamos armando un bloque de arquitectura histórica para hablar de los barrios, para hablar de determinados tipos de casas o cómo han ido modificándose los barrios, o lo que hemos hablado un poquitito para ir a hacerlo más puntual. Creo que puede ser un tremendo aporte, a la gente le encantó el bloque, así que te envío un abrazo y muchas gracias, Alejandro Parado, de Base Arquitectos y también del Colegio de Arquitectos, es miembro del Colegio de Arquitectos, Alejandro. Un abrazo, Alejandro. Muchas gracias, Mauro. Yo feliz que me puedan invitar y se pueda generar este espacio, sobre todo en estos temas que a mucha gente le interesa saber, la arquitectura. Y feliz de contribuir.